Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo panel de la sesión de tarde. Y bueno, este panel tiene un nombre bastante peculiar que ya nos dice mucho de lo que vamos a ver a continuación. El asedio de la economía española. Así que la verdad creo que vamos a hablar mucho del gobierno, de Pedro Sánchez seguro que también, pero va a haber muchas más cosas interesantes con este elenco de profesionales que tengo a mi derecha, que la verdad, os voy a ser honesto, me da vergüenza presentarles porque creo que todos los conocéis perfectamente, con lo cual, bueno, creo que está de sobra, pero lo voy a hacer porque es lo que marca la tradición, ¿no? Entonces, en el centro de la mesa tenemos el profesor Carlos Rodríguez Brown, catedrático emérito de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense, miembro del Colegio Libre de Méritos de España y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina, economista, divulgador y uno de los grandes referentes del liberalismo económico en el ámbito hispano. Profesor, buenas tardes a pesar del gobierno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Justo a mi derecha tenemos el doctor Rubén Manso Olivar, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho e inspector del Banco de España en excedencia, exdiputado del Congreso y presidente del Centro Diego Covarrubias y, en sus propias palabras, y lo más importante, como Milei, anarcocapitalista teórico y minarquista práctico. Así que, doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y en el fondo de la mesa tenemos a Diego Sánchez de la Cruz, analista económico, director del Foro Regulación Inteligente, colaborador habitual en medios y todo un ariete contra el poder excesivo del Estado, al que seguro todos conocéis de sobra. Y con este elenco de profesionales, pues vamos a hablar precisamente de la economía española, ¿no? Vamos a hablar sobre qué está ocurriendo, qué está pasando, cuáles son los problemas y a qué nos enfrentamos en los próximos años. Y aquí me vais a permitir de empezar diciendo que, bueno, estamos en un momento en el que merece la pena hablar de esto porque la verdad es que Pedro Sánchez es un genio. Es un genio a la hora de cambiar las circunstancias y los acontecimientos, y cuando parece que lo tiene todo en contra, de repente siempre tiene un as bajo la manga que hace que ¡zas!, se ponga otra vez en primer lugar y parezca que la corriente va con él, ¿no? La lista es muy larga, porque a Pedro Sánchez le suceden los escándalos, le suceden las controversias, pero siempre lo olvidamos porque como la siguiente es más grande que la anterior, lo perdemos de vista, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los escándalos del partido, el choque institucional con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, tenemos la amnistía, tenemos los indultos, tenemos esos acuerdos políticos que dijo que nunca iba a hacer con Podemos y con Bildu, tenemos, bueno, el caso Begoña y, bueno, los cambios de opinión constantes, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Hay quien podría decir que es un calamar con tinta inagotable, el presidente del gobierno de España. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Porque, como os digo, Pedro Sánchez siempre tiene un as bajo la manga que hace que consiga escapar de la polémica y de la controversia, y su último as bajo la manga es ni más ni menos que el milagro económico. Y es que en las últimas semanas, en los últimos días, si escucháis tanto al presidente como a miembros del gobierno, todos podréis escuchar cómo nos repiten una idea, y es que España es todo un milagro económico. Y de hecho os voy a leer algunas citas literales de miembros de este gobierno, ¿no? La economía de España va como un cohete. Ante el estancamiento económico de Alemania y Francia, España se ha convertido en la locomotora de Europa, ni más ni menos. Esto nos recuerda a otra época, esperemos no terminar igual. Y ojo, porque no son los únicos, ¿no? Lo cierto es que esta es una narrativa que está calando, y de hecho los creadores de contenido internacional, especializados en economía, en finanzas, en política, están repitiendo muy asiduamente que es verdad que España está viviendo un milagro económico. Y de hecho, The Economist, por ejemplo, a finales del 2024, calificó a España ni más ni menos que como la mejor economía de toda la OCDE en el año 2024. Y ojo, que no son pocas economías, que son 37, ¿no? Y nos calificó como la mejor, supuestamente porque crecemos mucho, porque la inflación está más controlada, porque el desempleo está cayendo, y bueno, pues por una serie de características. Y el Financial Times también dijo lo mismo. Con lo cual es evidente que esta es una narrativa bueno, que existe y que hace que nuestro ministro de Economía, el señor Carlos Cuerpo, pues esté exultante ahí donde va. Últimamente creo que se está grabando hasta vídeos de TikTok y de Instagram contando a los cuatro vientos el milagro español, ¿no? Lo que ellos llaman ahora como el milagro económico de España. Y el problema, como tantas veces ocurre con los políticos, es que no nos dicen la verdad o no nos dicen toda la verdad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, olvidamos muchas cosas, como que España fue la economía de la zona euro que más cayó durante la pandemia, que fue una de las que más tarde llegó a la recuperación, que más tarde se incorporó a la recuperación y que más le ha costado salir adelante, que estamos hablando de una economía que está asumiendo a 500.000 de personas en el último año, con lo cual, bueno, aunque en términos absolutos el PIB parezca que vuele, lo cierto es que si miramos los datos relativos la cosa también cambia bastante. Y además hablamos también de un país, bueno, donde como
probablemente comente alguno de nuestros ponentes en esta mesa, hasta el 70%, casi el 70% de todo el crecimiento económico de España está ligado al crecimiento del gasto público, ¿no? Porque este es esencialmente el actual modelo económico. Entonces, ya no me voy a extender más. La cuestión es que estamos aquí para estudiar, analizar y tratar de diseccionar la arquitectura económica de España y ver hasta qué punto es sostenible este modelo o no. Entonces, dicho esto, si os parece, vamos a tratar de generar unos bloques de conversación. Y yo creo que la primera pregunta, que la voy a dirigir especialmente a nuestro profesor Carlos Rodríguez Brown, porque yo creo, por lo que le he seguido en medios, que es el más optimista de todos los aquí presentes, pero también se la voy a dirigir al doctor Rubén Manso, es muy clara, ¿no? Es decir, ¿qué hay de verdad en estos titulares? ¿Qué hay de verdad en esta idea de que estamos viviendo un milagro económico en España? ¿Qué hay de verdad en esta noción de que las cosas en España van viento en popa? ¿Esto es cierto o no es cierto? Y como además creo que vais a estar bastante de acuerdo en vuestras intervenciones, y no quiero ser presuntuoso y adelantarme a lo que digáis, sí que os voy a pedir que nos expliquéis, a ser posible, cuáles son los mayores problemas, a vuestro juicio, que tiene hoy por hoy la economía española. ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta esta arquitectura que está levantando la combinación de Sánchez y Cuerpo? Y también hasta dónde pensáis que va a llegar la fiesta, si es que va a tener fin. Así que sin más, pues os cedo la palabra. ¿Así? Muy bien, pues muchas gracias. La economía española está creciendo. Pues es verdad, ¿no? Y es verdad que crece. Y entonces, a partir de ahí tenemos que pensar, ¿no? Lo primero es esto de que el gobierno piense que el crecimiento económico lo legitima políticamente. Yo, caray, qué cosa, ¿no? Cuando las economías crecen con los gobiernos más espantosos, ¿no? Digamos, si de verdad el crecimiento económico va a legitimar a un gobierno, lo que hay que hacer es una estatua a Franco, ¿no? ¿Cuándo la economía española creció más que en los años 60? A una media del 6%, 7% anual, durante 10 años. Pues sí, las economías crecen con gobiernos espantosos. ¿Hace cuántos años están creciendo los chinos? 30, por ejemplo. Y ahora están creciendo al 5 y están deprimidísimos. Como es obvio, el crecimiento económico no legitima nada, ¿no? Entre otras cosas porque las economías no crecen gracias a los gobiernos, normalmente crecen a pesar de ellos. Y a menudo crecen no porque los gobiernos ayuden, sino porque dejan de fastidiar. Concretamente, la economía china empezó a crecer cuando los dirigentes del Partido Comunista se juntaron, Deng Xiaoping y Mao, y Deng Xiaoping le dijo a Mao, ¿qué tal si dejamos de asesinar a los trabajadores? Y dijo Mao, coño, pues igual tiene razón, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Dejaron de matar trabajadores. Y entonces los chinos dijeron, ya no nos mata tú. Y entonces se pusieron a trabajar. Y no hay mucho más. Quiere decir, un poquitito de dejar de violar la propiedad privada, dejar de matar a la gente. Y con eso ya está. Las economías crecen porque la gente trabaja. Esa es la fuente de la riqueza de las naciones, como empieza la primera página del libro de Adam Smith. Y eso es lo que hay. Y entonces el trabajo, pues lo que hace es producirse dentro de un contexto, porque claro, trabajan los cubanos en La Habana y también los cubanos en Miami, digamos, si prosperan más en Miami que en La Habana, no es por el trabajo, sino por el marco institucional que lo rodea y por estas cosas que más o menos sabemos, ¿no? O sea que claro que está creciendo. Y por supuesto que hay trampas y el crecimiento está dopado, como decía Enrique, con el gasto público, todo eso, lo que queráis. Pero que está creciendo, está creciendo. Y me parece que eso hay que reconocerlo, aunque ahora enseguida vamos a encontrar toda clase de
de excepciones y de limitaciones y de lo que queráis, y que además son verdad y las comparto, pero no neguemos que la economía crece, pero busquemos el fundamento de su crecimiento. Después, la cuestión del pesimismo me parece peligroso. Yo creo que el pesimismo es el prólogo de la servidumbre. En el momento que la gente empieza a decir, uy, qué mal va todo, uy, entonces estás preparado para que te apliquen toda clase de recortes a tus derechos y tus libertades, ¿no? Y ese pesimismo lo cultiva todo el mundo, lo cultivan también los liberales. Al otro día estaba charlando con un amigo liberal argentino, con Roberto Kachanowski, y me decía Roberto, ay, mira lo que está pasando. Bueno, me decía, mirá lo que está pasando. Mirá cómo está el mundo, tenemos proteccionismo, tenemos rearme. Estamos como en los años 30. Le dije, no, Roberto, no, para un poquito, para. No estamos con los años 30. Por supuesto no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que pasó, ¿eh? Sabemos lo que pasó. En los años 30 tuvimos pues una década terrorífica que desembocó en una espantosa guerra mundial, ¿no? Entonces, si estamos como ellos, pues casi mejor que no. Si decimos, no, porque el proteccionismo, pues sí, claro, hay más proteccionismo ahora, pero esto no se puede comparar con los años 30, ¿eh? En los años 30, Estados Unidos se cerró, como sabe aquí el profesor, la ley Smoot-Hawley, ¿no? Cerró la economía americana y profundizó la Gran Depresión. Se cerraron todos los países, Inglaterra se cerró. Se juntaron Inglaterra con los países de la Commonwealth en Ottawa en 1932 y dijeron, del libre comercio, tururú. No sé cómo se dirá en inglés tururú. Tarará se dirá. Inglaterra, ¿eh? The mother of free trade. Dijo, se acabó. O sea, fue bestial. El liberalismo quedó arrinconado, pero como nunca en la historia. El auge de las ideas antiliberales fue espectacular. El auge de los comunistas, de los nazis, de los fascistas. Que Hitler era admirado hasta el año 39. Admirado. Admirado significa que lo sacaban en la portada de la revista Time, porque era Man of the Year. Era la época que había man y no person, que eso es nuestro. Hitler, en la portada. Las ideas antiliberales eran las que predominaban, pero por tierra, mar y aire en todos los sitios. No se puede comparar. Yo creo que estamos en una situación relativamente mejor que antes. Pero bueno, a ver qué dicen mis compañeros. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino y a Juan de Mariana por invitarme. La verdad es que me ha sorprendido que en la presentación han puesto profesor de economía. Yo creo que es la primera vez que me atribuyen el título. Pero bien, vamos para allá. Antes de ir a la pregunta que nos ha hecho Enrique, cuando he visto el título, dice el asedio de la economía española. Yo me preguntaba si el asedio es exterior o interior, ¿no? O sea, creo que es importante saber si el asedio nos lo hacen desde fuera o nos lo hacemos nosotros mismos. Yo creo que en el caso español hay mucho asedio interior, mucho asedio interior. Y no estoy echándole la culpa al gobierno, que siempre es el culpable de todo, pero sí creo que parte mucho de nuestra actitud. Yo estoy de acuerdo con el profesor Rodríguez Brown en que el pesimismo, ¿no? El pesimismo, ¿no? Y antes que el pesimismo, una mentalidad muy extendida entre los españoles de que todo depende del Estado. Tan todo depende del Estado que ahora que crecemos gracias al Estado. Lo cual no es cierto. Crecemos, como bien ha dicho el profesor Rodríguez Brown, a pesar del Estado. Si hubiera más libertad, creceríamos más. Lo tengo totalmente claro, ¿no? Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho el profesor Rodríguez Brown, nos ha recordado si el crecimiento económico legitima políticamente. Claro. Más atrevida, tal vez porque como es argentino puede decir estas cosas, ¿no? Ha dicho, claro, si no Franco habría que poner
una estatua. Yo no me habría atrevido, ¿no? Sí, más que nada porque como nací en España, si digo eso, pues ya estoy expulsado de cualquier foro. ¿Vale? Pero lo ha dicho él. Si le quieren quitar la doble nacionalidad, es su problema. Vale, entonces, estoy totalmente de acuerdo en que nosotros crecemos a pesar del gobierno y es cierto que crecemos, o sea, es cierto que crecemos. Es decir, el déficit público es tan exagerado y el crecimiento de la deuda ha sido tan brutal, que efectivamente hemos crecido. Así es, así es. Hemos crecido y probablemente es lo que nos espera en los próximos años, pocos, en principio, porque no me atrevería a hacer pronósticos a más tiempo, ¿de acuerdo? Pero es lo que nos espera mientras este gobierno, bueno, pues siga, digamos, manteniendo una cierta liberalidad, una cierta libertad en los mercados para que, a pesar de todos sus esfuerzos por fastidiarnos, podamos seguir creando, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, y que lo ha contado el profesor Díez Brown, de lo que le decía el otro día a Kachanowski sobre el rearme y el proteccionismo. Es verdad que los ataques a la libertad de mercado no se veían en mucho tiempo, pero también es verdad que estamos en un mundo muchísimo más abierto que antes. Y yo no soy muy pesimista respecto de las políticas de Trump, que me parece que está errando mucho últimamente, ¿no? Porque creo que al final los acontecimientos le van a obligar a rectificar. Yo creo que le van a obligar a rectificar y se va a dar cuenta antes que después, que no puede continuar por ese camino proteccionista, ¿no? En cuanto al tema del rearme, pues claro, ya es penoso, ¿no?, la situación en la que nos encontramos, pero tampoco le viene nada mal a Europa empezar a darse cuenta de que no podemos pretender, siempre con las notas a pie de página que le quieran poner, pero no podemos depender tantísimo. Es decir, Europa no puede ir de independiente por la vida y tener una parte muy importante de su seguridad subcontratada con los Estados Unidos. Es decir, no lleva razón Trump cuando dice que no hemos puesto nada en Ucrania. Europa ha puesto mucho en Ucrania, más que los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que nosotros hemos sido mucho de free riders en el mundo, ¿vale? Y hemos confiado mucho en los Estados Unidos. También estamos cosechando, bajo mi punto de vista, ¿no? Hemos generado un anti-europeísmo después de habernos pasado de anti-americanos. Es decir, Europa ha sido muy anti-americana. Y además, claro, como el antiamericanismo en Europa se daba en la ultraizquierda y en parte en la ultraderecha, por lo menos en España, que no les perdonan los de 1898 todavía algunos, ¿vale? Allí se ha puesto pues en el otro extremo. El otro extremo acoge como una parte de sus temas, ¿no?, de fondo, el antieuropeísmo. Y contestando a la pregunta que nos hace Enrique, dice, ¿hasta cuándo? Claro, yo lo he dicho muchas veces, yo defraudo mucho como economista, aunque no doy pronósticos, ¿eh? Me parece que es un error dar pronósticos. Ahora, sí creo que lo que estamos es en un declive lento pero continuo. Es un declive lento pero continuo. ¿Cuánto puede durar esto? Pues se lo pregunten a los argentinos. Esto puede durar muchos años. Claro, puede durar muchos años. Claro. Espero que no tanto. Bueno, pero entonces, como puede durar muchos años, pues fíjense si tenemos años para seguir cayendo por la pendiente. Yo creo que los grandes problemas el gran problema que tiene España son básicamente dos. Uno es la cuestión demográfica, es decir, tiene poco sentido los niveles de desempleo que tenemos en la importación de mano de obra, por otro lado, es decir, algo pasa ahí. Yo aquí soy muy crítico con los españoles, no con los inmigrantes. Me sorprende mucho que en cantidad de servicios en Madrid me los presten extranjeros. ¿Me explico? Me parece muy bien. Han venido y se han puesto a trabajar. Y sin embargo, que tengamos tanta población española subsidiada que luego dice cosas como, claro, es que por esos salarios, o sea, usted lo que me está diciendo es que como es español, usted no puede trabajar por este salario
¿no? Y luego se queja del inmigrante que sí está dispuesto a trabajar por ese salario. ¿Me explico, no? Y esto, claro, vamos a ver si ahora ser español es un título de nobleza, yo lo creo, pero bueno, tampoco se trata de irlo restregándoselo a todo el mundo. ¿Vale? Y luego el segundo problema que yo veo es el de las pensiones, que se habla muy poquito. Yo cada vez me atrevo menos, porque una vez hablé de ello, estábamos hablando antes con un cigarro ahí fuera, hablé del tema de las pensiones un poquito en profundidad y estuve un año, oye, que no podía salir de casa sin que me tirasen cosas, ¿no? Tenemos 7,5 billones de deuda implícita por pensiones. Claro, porque aquí se habla de la deuda explícita, es decir, la del protocolo de déficit excesivo, 1,6 billones o 2 billones para los que siempre me dicen, no, pero es que usted siempre coge la PDE. Digo, bueno, pues mire, claro, y el PIB lo medimos como lo medimos, es decir, uno no deja de ser un profesor y, bueno, pues acepta un poquito las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego son la deuda neta, 1,6 billones. Pero de deuda explícita, es decir, lo que entendemos todos como deuda. Pero hay otra deuda que cuando se es un gobierno o un Estado no se registra y, sin embargo, sí estaríamos obligados a registrarla si fuéramos una compañía aseguradora o una empresa, que es la provisión por los contratos de pensión. Iba a decir por los contratos de seguro, que es el ejemplo que utilizaríamos en normativa internacional de información financiera, ¿no? Es decir, la deuda que tenemos frente a nuestros jubilados, pensión causada, y frente a los que todavía seguimos cotizando, pensión de vengada no causada, eso suma 7,5 billones en el peor escenario, 6 billones en el escenario medio y algo menos en el escenario optimista, según el Instituto Nacional de Estadística, que publica esto cada 2 años. Es decir, se lo resumo y no quiero ser pesado, que tenemos comprometido 1,5 billones de deuda, 1,6 billones de deuda explícita, más otros 6-7 billones de deuda implícita. Tenemos comprometido aproximadamente 8 billones de ingresos del Estado futuros en hacer frente a las obligaciones que ha asumido. Ya está. Esos son, pues, no sé, 5 veces el PIB, o 6, no es bien. ¿Vale? Claro, eso es un lastre muy grande sobre la economía. Pero claro, nadie quiere hablar, porque todo lo que se hace en pensiones es puramente cosmético, desde siempre. O sea, todas las reformitas, todo el Pacto de Toledo, todos son siempre, me explico, ¿no? Y nadie quiere afrontar eso. Y entonces, claro, tener comprometidos 8 billones de ingresos públicos del futuro en atender las obligaciones presentes, las obligaciones ya asumidas por el Estado, pues es un lastre grande. ¿Que se puede salir? Claro que se puede salir, pero claro, se puede salir con más libertad, no con menos. Eso es lo que yo sospecho. Bueno, pues muchas gracias. Le paso la palabra a Enrique. ¿Sí? Pues muchas gracias. Bueno, creo que han quedado un par de ideas muy interesantes. Uno es la apuntaba el doctor Manso, la argentinización de la economía española y esa decadencia silenciosa, progresiva, que poco a poco va erosionando el modelo económico y también probablemente poniendo en riesgo el bienestar de millones de españoles. Y luego también la idea de las pensiones, de las que, si me permitís, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Esa idea de esa deuda implícita de casi el 700% del PIB a la que ha apuntado el doctor Manso me parece muy interesante. Y luego, el profesor Rodríguez Brown, y ya con esto vamos a pasar al segundo bloque, al que le voy a dar el turno a Diego, ha apuntado una idea muy interesante, ¿no? Y es que, claro, las personas trabajan y que se crece a pesar del gobierno. Ergo, cuantas más personas trabajen, mejor. Pero claro, a las personas hay que dejarlas trabajar, ¿no? Y el último dato que estamos viendo, por ejemplo, de economía sumergida, sitúa ya a España como uno de los 3 peores países, pues, de toda la zona euro, ¿no? Y eso es inquietante. Incluso probablemente más allá de la Unión Europea, ¿no? Hablaban incluso de un 24% de economía sumergida, si no recuerdo mal, las últimas informaciones que ha publicado el Confidencial, ¿no? ¿Y por qué cuento esto, no? Porque empezaba mi intervención hablando del milagro económico de Pedro Sánchez, ¿no? Y sé que los problemas de España trascienden por mucho a este gobierno, pero bueno, en última instancia a alguien hay que fiscalizar, ¿no? Y en este momento, en 2025, pues entiendo que es bueno fiscalizar la actuación del gobierno.
Pero empezaba mi intervención hablando del milagro económico y es cierto que hay algo en lo que Pedro Sánchez tiene razón. Yo, si me lo permitís decirlo, creo que hay algo en lo que tiene razón. Y es que hay un enorme boom económico para el Estado. Para el Estado, ¿no? Si nos vamos a los números, desde el año 2019 la necesidad financiera para mantener el gasto corriente en España se ha incrementado en 200.000 millones de euros. Evidentemente, una mayor necesidad de fondos para sufragar los servicios públicos en España, para sufragar todo este Estado que no para de crecer, donde hemos pasado ya a situarnos en uno de los países con más, ya no presión fiscal, sino con más gasto en términos de PIB de toda la Unión Europea. Ya antaño miramos a los países nórdicos, antaño miramos a los países del centro de Europa y hoy ya estamos prácticamente luchando por situarnos en cabeza. Esto hay que financiarlo y una de las formas que hay para financiarlo, evidentemente, es la subida de impuestos. De hecho, hoy, 2 de abril, el Instituto Juan de Mariana ha publicado su impuestómetro, ¿no? Un informe donde nos reflejan esta realidad y donde nos cuentan cosas tan preocupantes como que mientras en Europa, aunque nosotros no lo percibimos, llevan ya años donde la mayoría de gobiernos están reduciendo los impuestos para ganar competitividad, bueno, pues en España seguimos un camino diametralmente opuesto, ¿no? Entonces, Diego, me gustaría preguntarte directamente, exactamente cuáles son las principales conclusiones de este informe y cuál es nuestra posición relativa respecto a Europa. Pues muchas gracias por la pregunta, Enrique, y gracias a todos por acompañarnos hoy, especialmente a mi hijo de 7 años, que ha querido venir a verme hablar por primera vez y espero que no se arrepienta. La palabra más interesante del discurso de Rubén ha sido hablar de cómo muchas de estas mejoras han sido cosméticas. Yo venía a hablar de cosmética antes que hablar de impuestos, porque yo creo que se especuló en su día sobre cuál sería el futuro político de Pedro Sánchez, ¿no? Si buscaría acomodo en el Consejo Europeo, como encontró efectivamente un socialista portugués. Yo le veo en el Consejo de Administración de Chanel, Dior, Lancôme, Estée Lauder, MAC, Kiko, ¿no? Porque es el rey del maquillaje. Es que realmente todo este panel de hoy se basa en maquillaje, ¿no? El hecho de que se pueda plantear que la economía española crece, bueno, crece solamente si damos por hecho que crecer la actividad es enchufar más de 425.000 millones de euros de deuda pública desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Crecer, sí, crece el empleo porque se retrampean las cifras de empleo. Hablemos claro, en el último año, con los fijos discontinuos reclasificados se crea empleo. Sin los fijos discontinuos reclasificados no se crea empleo. Y la renta no solo es que no crezca en relación con nuestro entorno, lo que nos interesa no es ser más ricos como una isla. Salimos de la isla cuando Franco la abandonó en los años 60 y como bien decía el profesor, si el crecimiento valida, entonces a Franco habrá que ponerle una estatua, no a Sánchez. Pero resulta que bueno, lo ha dicho Sánchez, ¿no? el que quiere validar por crecimiento. Pero efectivamente, y bromas aparte, la renta en los españoles no está tan lejos de la de los europeos desde el año 1999. Ahí hay otra posible ocupación para Pedro Sánchez, ¿no? En Hollywood, con la máquina del tiempo, ¿no? Aquella de Regreso al futuro, pues Regreso al pasado es lo que ha hecho la izquierda con la renta de los españoles, que no estaba tan lejos de los europeos desde hace, pues lo dicho, 25 años. Me permito además también hacer una recomendación. Hay un libro de Artur Laffer traducido al español que se titula Los impuestos tienen consecuencias, que revisita por completo las explicaciones convencionales sobre la Gran Depresión y efectivamente sitúan los orígenes de aquel colapso en los impuestos y en los aranceles. Creo que viene muy al caso leerlo hoy en día. Pero no es que haya venido a hablar de mi libro, es que he venido a hablar del impuestómetro, ¿no? Lo hemos publicado hoy en el Instituto Juan de Mariana y lo pueden consultar ahora mismo en juandemariana.org, y lo que viene a decir la edición de 2025 es que si tú juntas el IRPF, las cotizaciones y el IVA, la carga fiscal sobre un salario medio en España es del 48%, cosa que, por cierto, no le sorprenderá a ninguno de ustedes. Al que le va a sorprender es al ministro de Economía cuando, creo, debatamos mañana, al parecer en Antena 3, y tengamos que intercambiar opiniones sobre estas cosas, porque, claro, si le hacemos caso al ministro, parecería que en España pagamos, dice el Ministerio, un 14% de IRPF, ¿no? Que ojalá, ¿no? Si pagásemos un 14%, esto estaría lleno de gente viniendo a España a pagar solamente un 14%. Tengo por aquí algún amigo en la sala que se ha mudado desde países de fiscalidad mucho más baja y que sabe efectivamente de lo que estoy hablando. Entonces, partiendo de toda esta base,
y partiendo de que las rentas medias están en este atolladero, quería referirme a dos asuntos espeluznantes que a menudo vuelan bajo radar cuando se comenta la actualidad económica española. El primero es esta sentencia de la justicia de Estados Unidos que considera a España un país deudor de sus obligaciones, con más de 25 inversores internacionales que inyectaron 70.000 millones de euros en la economía española, creyéndose que les iban a respetar unos incentivos fiscales ofrecidos a las energías renovables, cosa que fue vulnerada sistemáticamente durante más de una docena de años por gobiernos de los dos grandes partidos. España, insisto, está teniendo embargos de bienes que están siendo confiscados en Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos ya después de esta sentencia, y eso encuadra un poco cuál es la posición internacional de nuestro país ahora mismo. Y en segundo lugar, la regulación. Esto es mi primera incursión en el mundo del arte, porque antes presentó Enrique a Carlos y olvidó destacar su faceta lírica, ¿no? Y yo, con motivo de Arco, decidí construir el primer monumento contra la burocracia. Y dirán ustedes, bueno, claro, ¿cuánto papeleo se aprueba en España? Esto será un año. Estos son 2 meses. Son 2 meses de normativa. Son 5 metros de altura lo que ocupaba el monumento que nos llevamos a las puertas del Congreso. Entonces, cuando pensamos en cómo está la economía española y cómo podría estar, yo creo que si hay costes de oportunidad, desde luego que vienen por este lado, por el lado de la sobreregulación y la inseguridad jurídica. Y hay otro asunto que yo no sé si algunos de ustedes se han encontrado en la prensa internacional, que son estos anuncios a página completa, publicados en el Wall Street Journal, entre otros diarios financieros de máxima tirada a nivel global, en los que básicamente se denuncia a la agencia tributaria como una suerte de carterista. Se destaca la inseguridad jurídica que están sufriendo miles de contribuyentes que se acogieron en su día a la llamada Ley Beckham. Lo digo porque hace bien la Comunidad de Madrid en tramitar la llamada Ley Mbappé, pero es que ya tuvimos una Ley Beckham y el resultado de la Ley Beckham ha sido el mismo que conoce, por ejemplo, Shakira, es decir, cientos de inspecciones altamente cuestionadas por todos los que la han sufrido por no haber respetado principios básicos, principios elementales del derecho tributario, como es el respeto, en primer lugar, a la presunción de inocencia, obviamente, el respeto a la capacidad económica, el respeto a la seguridad jurídica que deberían ofrecer las leyes. Y todo eso ha saltado por los aires con las modificaciones continuas, reiteradas, de esta legislación ofrecida a los residentes que llegaban de otros países acogiéndose a este tipo de incentivos. La agencia tributaria en España dispara y luego pregunta. La agencia tributaria en España trabaja con incentivos fiscales que le remuneran a favor cada vez que consigue extraer más y más recursos del contribuyente, sin que exista reproche alguno por la manera en la que se generan esos caudales. Y además, el resultado último es que esos contribuyentes a los que se les deja indefensos, que tienen que litigar durante años, ahí está el caso Xabi Alonso, uno de los pocos que pudo llegar hasta el final y encontró el valor para, teniendo una fortuna a su disposición, arriesgarse a haber pasado años y años entre rejas. A lo que nos lleva todo eso es a un escenario en el que, si los impuestos tienen consecuencias, como decía antes, la consecuencia directa es que en España no debería extrañarnos, uno, que la inversión extranjera esté un 50% por debajo de lo que estaba cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, en el año previo a su llegada al gobierno, y dos, que la renta de los españoles esté tan lejos de los países de nuestro entorno como lo estaba en 1999. Bueno, yo creo que ha sido muy claro. A mí, fíjate, esta mañana, Diego, estaba leyendo el informe, cuando lo habéis publicado, y hay un gráfico que me ha dejado estupefacto, ¿no? Que la verdad es que me aterroriza, y es el del número de reclamaciones de los contribuyentes ante los tribunales económicos administrativos, que se han disparado. Entonces, yo me estoy imaginando a un pequeño empresario, me estoy imaginando a un pequeño profesional que de repente le llega la notificación de la agencia tributaria exigiéndole, primero mucha documentación, probablemente luego una propuesta de sanción y a la que sus recursos se van directamente a la papelera y al final tiene que acabar ante un tribunal, ¿no? Con todos los costes, con toda la ansiedad, con todas las inquietudes y preocupaciones que ello genera, ¿no? Y a mí, yo siempre cuando veo estas cosas me pregunto, ¿cómo demonios puedes pretender que se cree riqueza en un país cuando maltratas a las personas que crean riquezas y pagan sus impuestos, ¿no? O sea, me parece... Y honestamente, incluso más allá de los impuestos, lo que más me ha preocupado de este informe
ha sido esta realidad. Esa inseguridad Porque jurídica. esa inseguridad te deja completamente vendido, incluso las multas se pueden acumular, hay gastos judiciales, es una barbaridad, ¿no? Entonces, Claro. a mí eso me Y preocupa. Enrique, por un lado tenemos que, ¿cómo vamos a conocer las leyes que hay en vigor en un país, tributarias o de otra índole, si se está aprobando esta capa de normativa en 2 meses del año? Esencialmente es imposible. Por cierto, esto es normativa estatal, señores. Luego están las 17 comunidades autónomas, ¿vale? A menudo aprobando legislación directamente contradictoria entre sí. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y luego, el dato que decías, yo creo que es escalofriante porque en concreto son 200.000 reclamaciones todos los años ante los tribunales económico-administrativos. 200.000, en las cuales, por cierto, Hacienda pierde en un 40%. Eso debería invitarnos a intentar plantar cara ante ese tipo de abusos. Pero claro, hay muchas circunstancias en las cuales lo que se le plantea al contribuyente no es quizá la oportunidad de hacer una paralela y resolver una situación, sino directamente penas de prisión, multas muy severas y una situación insoportable, ¿no? El impuestómetro de este año tiene una recopilación de todas las subidas de impuestos que ha aprobado Pedro Sánchez. En concreto son 94 incrementos de impuestos y cotizaciones sociales, ¿de acuerdo? 94 desde que llegó al gobierno el actual presidente, eso por un lado. Y también incluye un gráfico en el que hemos recalculado cuáles deberían ser los tramos y los umbrales del impuesto si los hubiésemos deflactado. Yo publiqué un informe sobre la deflactación en 2016. O sea, no ha llovido desde entonces y los tramos siguen siendo los mismos. Ahora mismo, el tramo de cualquier contribuyente que gane más de 18.000 euros en España tiene un diferencial de entre un 45 y un 60% con respecto a lo que debería pagar si los impuestos se hubiesen indexado a la inflación, como se quiere hacer siempre con el gasto y con las pensiones. Lo dicho, escalofriante. Bueno, y esto nos lleva directamente, si me permitís, a un tercer bloque, que está muy ligado a esta intervención de Diego, y es precisamente el problema que está el elefante, que está en la habitación del que nadie habla, excepto el doctor Manso. Y es que, vamos a ver, si en los últimos años se han emitido, como muy bien ha explicado Diego, más de 400.000 millones de euros para apuntalar el crecimiento económico en España, si el gasto corriente del Estado español cada vez devora más y más y más recursos, hasta el punto de que, antes comentabais, ¿no? Insisto, las palabras del profesor Rodríguez Brown de decir, es bueno trabajar y hay que dejar que la gente trabaje y que dejar que la gente crezca a pesar del Estado, ¿no? Bueno, pero es que en España la situación es que al final 7 de cada 10 profesionales del sector privado estarían encantados de pasarse al sector público precisamente pues porque se sienten pues, coaccionados, se sienten extorsionados, se sienten, en fin, hasta expropiados, ¿no? Entonces, el problema es que esto no ha hecho más que comenzar. Es decir, España, es una cosa que a mí me gusta repetir mucho, es uno de los países con uno de los mayores problemas demográficos de todo el planeta. De hecho, ya somos, lo solemos olvidar, pero ya somos uno de los 10 países con la edad media más avanzada de su población si omitimos a los microestados. En estos momentos, la edad media de la población española ya supera con creces los 43 años y además está envejeciendo muy rápido, entre otras cosas porque tenemos una de las tasas de fertilidad más bajas de todo el mundo. O sea, estamos prácticamente entre los 5 países con las tasas de fertilidad más bajas de todo el mundo. Y claro, esto es un problema porque los próximos años se nos va a venir encima esos compromisos de pago a los que apuntaba el doctor Manso, que se pueden calcular probablemente entre el 600 y 700% del PIB. Entonces, en una situación de enorme desequilibrio presupuestario, en una situación donde el crecimiento económico se está apuntalando con emisión masiva de deuda pública y con gasto público masivo, y con oposiciones masivas y nuevas contrataciones de empleados por parte de los gobiernos, de las diferentes administraciones. Si a todo esto le sumamos lo que se nos viene encima, y algo muy importante, lo que nadie habla, que también son unos costes sanitarios crecientes, porque la sanidad cada vez está más capitalizada y cada vez es más cara, y también unos costes en dependencia que son bárbaros, la gran pregunta es cómo se va a pagar todo esto, ¿no? E insisto, ya somos uno de los 10 países del mundo con la edad media más avanzada de su población, y además vamos a ser uno de los 3 países con mayor problema de envejecimiento demográfico de todo el planeta. Entonces, esto es algo que nos debería de importar muchísimo y en lo que tendríamos que estar trabajando ya, ¿no? Entonces, cambiando un poco lo que ha sido la naturaleza de esta intervención hasta ahora, de esta mesa, yo ahora lo que os voy a pedir, dado que creo que este problema le conocemos todos, lo que os voy a pedir, sé que es lo más difícil, pero son posibles respuestas, posibles soluciones, porque tampoco me gustaría irme de este espacio simplemente haciendo una descripción demasiado negativa, ¿no? Entonces, profesor Rodríguez Brown, doctor Manso, Diego, ¿qué me podéis decir al respecto? Si os parece, vamos en este turno de intervenciones.
Muchas gracias. A ver si levantamos un poquito el ánimo, ¿no? Que está la tarde un poco lúgubre, ¿no? No, Bueno, es lo que toca. no toca. Recuerda lo que os dije. El pesimismo es el prólogo de la servidumbre. Por cierto, aprovecho para recomendar... Perdón, no quiero ser malo. El pesimismo es... pero también es cierto que puede ser la fuente de la inacción. Bueno, precisamente, por eso digo, en la medida que... El negar el problema muchas veces puede ser... No. Pero bueno, yo me refería sobre todo, tengo que decir, a que esta es la parte constructiva, profesor. Así que en este caso... Solo decís mopongo a todo. Una cosa importante, y es que el moderador no debe discutir con los ponentes. Quiero decir. Es que tengo un defecto, es que me gusta hablar demasiado, No, pero ya sí silencio el micrófono. Sí se ve. Sí se ve. Igual que antes, antes de que me olvide. Si he dicho que el pesimismo es el prólogo a la servidumbre, es para hacer publicidad de mi próximo libro que ruego que compréis. Pues, la situación es muy precaria, yo tengo hijos, tengo nietos, como tú más o menos, y la situación es verdaderamente durísima. Así que me compráis el libro, por favor, que va a salir dentro de nada, en Lida Editorial, que se llama Greguerías Liberales, y que me ha ilustrado Rafa Sañudo, y esta que os he dicho es una, pero hay como 250, así que hacerme el favor de comprarlo. Se lo compres y se lo lees porque tiene dibujos y tal, así que... Por favor, ¿vale? Igual que dije antes, yo no me opongo a lo que decís los demás, no estoy diciendo que sea falso, todos los datos que habéis dicho son verdaderos. Lo único que voy a dar es una perspectiva algo diferente, complementaria, y que no sea tan pesimista. Por ejemplo, habláis tanto de Pedro Sánchez, fijaros, yo creo que el problema que tenemos no es Sánchez, el problema que tenemos es Feijóo. ¿Y por qué? Porque Sánchez se va a ir. Y hay una probabilidad bastante grande que el nuevo presidente del gobierno sea Feijóo. Entonces dejemos de obsesionarnos por un señor que si todo va razonablemente bien, pues se va a ir dentro de un par de años. Y si todo va pésimo, pues se va a ir dentro de 7. Pero se va a ir. Y el que va a venir va a ser Feijóo. ¿Y vosotros tenéis alguna idea de lo que va a ser? Porque no lo sabe. Bueno, quiero decir con esto que abramos un poco el horizonte, abramos la perspectiva y no tengamos esta cosa lúgubre. El otro día se presentó un libro precioso de homenaje a mi maestro y amigo Pedro Schwartz, que algunos de vosotros estuvisteis, y que habían hecho Tomás Baumer y Paco Cabrillo, es un libro estupendo. Pero es que el libro se titula Las cicatrices de la libertad. Entonces digo, los liberales tienen esta estrategia de la catacumba, ¿no? Es decir, que qué barbaridad, que qué mal va todo, ¿no? Que no, hombre, que va relativamente bien, sobre todo, haciendo la cosa más importante del mundo, que ya sabéis lo que es, ¿no? Cuando Groucho Marx le hace esa perrería a Margaret Dumont, la famosa actriz de los hermanos Marx, y Margaret le dice, usted es un hombre horrible, y Groucho le interrumpe, le dice, un momento, señora, ¿comparado con quién? Hay que comparar con quién. Entonces, cuando los liberales se fustigan hablando de las cicatrices de la libertad, pues que comparen con hace 10 años, 20, 30, 50, 100, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Un poquito de ánimo, creo yo, ¿no? Fijaros, por último, en cuanto al tema del que estamos hablando, temas económicos, veamos la reacción que tiene la gente con respecto a esos temas. Porque tenemos esta idea, yo creo que Rubén también ha hecho, ¿no?, de echarle la culpa a los españoles. Esto es lo último que tenemos que hacer, ¿vale? Lo último. Antes de echar la culpa a los españoles, miremos lo que los españoles hacen. Miremos, ¿está? Entonces, ¿qué han hecho con las pensiones? Igual no saben tanto de las pensiones como Diego Sánchez de la Cruz, seguro que no. Pero ¿qué están haciendo de verdad? Pues están ahorrando, ¿no? Están invirtiendo. ¿Cuántos planes de pensiones privados hay en España? ¿5 millones? ¿6 millones? ¿Y fondos de inversión? ¿Otros 7, 8 millones?
Y son españoles corrientes, no son ricos, ¿eh? Son españoles corrientes que no saben tanto como Diego, pero saben el fondo de lo que está diciendo Diego y lo que está diciendo Rubén, ¿no? Entonces están haciendo cosas. Y la reacción de los españoles con respecto a los impuestos es extraordinariamente reveladora. Y es que parece que cuando un político sube los impuestos en España, después no gana las siguientes elecciones. Oiga, esto no era así antes, ¿eh? Felipe González, uno de los gobernantes democráticos de mayor éxito de la historia del planeta, porque ganó 4 elecciones generales seguidas, 4, 3 con mayoría absoluta, se dice pronto, ¿eh? En cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior y la seguía ganando. Esto se acabó. ¿Y por qué se acabó? A lo mejor es un poquito por nosotros, pero sobre todo es porque los españoles reaccionan, no son un grupo petrificado de gente que le da igual todo y que un político puede hacer lo que quiera y le seguirán votando. Fijaros cómo ganó Pedro Sánchez, cómo hizo para ganar, que ganó por esto, perdiendo las elecciones, ganó por esto. ¿Y cómo lo hizo? Mintiendo descaradamente, mintiendo. ¿Por qué? Y porque hizo un cálculo y dijo, la única forma que tengo de gobernar es aliándome con lo peor de España, con los mayores enemigos de España y de la libertad. Pero si digo lo que voy a hacer, entonces los míos no me votan. ¿Y qué hizo? Mintió. Entonces, como decía Saki, ese gran escritor inglés, si vale la pena mentir bien. If a lie is worth telling, it's worth telling well. Y vaya cómo mintió. Yo aliarme con él. ¡Yo! Nunca jamás le juro. ¿Está? Bueno, ¿y qué ha pasado desde entonces? Pues que la gente le ha ido retirando su apoyo y las encuestas son negativas. A los señores que están a favor de los impuestos, las encuestas le están haciendo mal. Y la gente tiende a apoyar a quien le dice que le va a bajar los impuestos o a quien los baja. Si esto no es un motivo para la esperanza, que venga Dios y lo vea. Gracias. Bueno, yo les recuerdo que el doctor Rodríguez Brown saca en breve un libro que tiene necesidad de venderlo. Y bueno, pues les recomiendo vivamente la compra. Bien, dicho esto, bueno, hombre, nos hemos puesto lúgubres porque estamos en economía, que es la ciencia lúgubre. Es la ciencia lúgubre. La ciencia lúgubre. Yo estoy de acuerdo en algo que ha contado don Carlos, ¿no? El doctor Rodríguez Brown. La posición financiera internacional de España ha crecido. Viene creciendo, lleva ya varios años creciendo, es decir, sería algo así como, que intento no ser muy técnico, bueno, es la diferencia entre el ahorro que tenemos en el exterior, ¿no? La inversión que tenemos en el exterior, inversión financiera, y la que tienen en el exterior en España, ¿no? Es decir, es básicamente una posición neta que en este caso es acreedora. Para que me entiendan, quiere decir que debemos más de lo que nos deben o tienen más en España de lo que tenemos, pero claro, eso diría alguien, me puede decir, oiga, pues si el activo es menor que el pasivo, estamos quebrados. No, porque no están los activos reales, no están los activos reales, no se confundan, es solamente la financiera. Pero esa posición financiera se ha reducido mucho en los últimos años, es decir, los españoles están ahorrando muchísimo y vienen ahorrando mucho desde la crisis del 2008. Pero ahorran los españoles que no el Estado. Es decir, el conjunto sale positivo. Los españoles ahorran más que lo que se endeuda el Estado. Bastante más. Por eso crece la posición, ¿vale? Y lo que es sorprendente es que con todo el ahorro de los españoles, aunque se lo dijéramos al Estado, no llegaría. ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión es que efectivamente el comportamiento de los españoles en ese sentido es muy positivo, pero hay un punto muy interesante, y es que estamos invirtiendo fuera. Es
Es decir, no solamente cae la inversión exterior en España, sino que aumenta la inversión española en el exterior. Es decir, y siento en esto, los españoles, para nuestra vejez, estoy de acuerdo con él, vamos a hacer fondos de pensiones, fondos de inversión, estamos poniendo los huevos fuera. Es muy sorprendente, ¿no? Bueno, ¿cuánto de bien nos iría si todo ese ahorro, ¿no?, que dedicamos fuera, y una parte está muy bien que vaya fuera, por supuesto, se dieran las condiciones para que pensáramos que estaría mejor dentro, o una parte estaría mejor dentro, o una proporción más alta estuviera mejor dentro? ¿Cuánto mejor nos iría? Y luego es verdad, Sánchez pasará, si pasó hasta Felipe González, que parecía que no se acababa nunca aquello. Sánchez pasará. Y el problema está en lo que ha dicho don Carlos, es que Feijóo es un enigma, realmente. O sea, no sabemos qué piensa, qué no piensa, o si piensa incluso, ¿no? Pero bueno, efectivamente, a nada que este gobierno claramente liberticida y tremenda y con dejes muy totalitarios. Yo en mi época parlamentaria fui el primero que dije que no hacían más que abusar del Real Decreto, en fin, aquello era una locura, estaban todo el día emitiendo reales decretos. Y vale, a nada que tengamos un gobierno que tampoco nos hagamos grandes, es decir, tampoco pongamos tantas esperanzas en los gobiernos. O sea, exacto. Carlos Rodríguez Brown siempre dice a pesar del gobierno. Yo tengo otra frase que en cierto modo está inspirada en él, que es desconfíen siempre del gobierno. Desconfíen siempre del gobierno. Bueno, yo creo que podríamos mejorar. Pero es verdad que de seguir las cosas así nos estamos argentinizando. Y yo lo advertí hace 20 años en prensa que nos estábamos argentinizando. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en España es una argentinización clarísima de la economía. ¿Cuántos años nos quedan de argentinización? Pues claro, lo decía antes don Carlos, que no sean tantos, que no sean tantos. Pero es verdad que la economía cuando crece sorprendentemente, si hubiera un cambio y hubiera libertad, es sorprendente la capacidad de la economía de arreglar sus problemas cuando se le da libertad. O sea, lo que ahora nos parece, antes cuando estaban viéndome con el teléfono, lo que estaba era consultando si les había dado bien el dato de la deuda implícita. Estaba consultando el Instituto Nacional de Estadísticas. Se lo he dado bien, 7,5 billones en el escenario más adverso, 6 billones en el medio. Eso que parece una losa, que es una losa tremenda, para el crecimiento que tiene, podría cambiar tanto y tan rápido que podría cambiar toda nuestra perspectiva. Pero claro, para eso es verdad que necesitamos más respeto a la propiedad privada, bueno, pues las cosas que siempre pedimos los liberales, pero es que es verdad que la economía cuando se abre, cuando se liberan las fuerzas del mercado, es sorprendente su capacidad de creación de riqueza, muy sorprendente. Bueno, en materia de pensiones, en diciembre publicamos el Día de la Deuda en el Instituto Juan de Mariana, que lo que mide es, en términos de caja, pues cuándo se le agotan los recursos al Estado, como se le podrían agotar a una familia que está en números rojos, ¿no? O a una empresa que no cubre sus gastos, ¿no? Y en el cálculo nos resultó especialmente complejo, pues de nuevo por todo el maquillaje que tiene la situación de la seguridad social. Pero felizmente, y ya desde hace 1 año y medio, 2 años, somos varias ya las instituciones que estamos calculando y recalculando cuál es el verdadero déficit contributivo, ¿no?, esencialmente, que tiene el sistema de pensiones, ¿no?, que era por lo que nos preguntaba Enrique. Y bueno, cuando limpias los datos de transferencias y emisión de deuda, tú lo que te encuentras es que el sistema de pensiones, la seguridad social en España, agota sus recursos el día 7 de octubre, ¿de acuerdo?
todo el resto del año vive de prestado. Esto equivale a decir que pues, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? 3 de los 12 meses del año, un trimestre entero, el cuarto trimestre, se paga con transferencias que a su vez vienen de gasto deficitario, que a su vez se paga con deuda. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que te encuentras cuando limpias las cuentas de la Seguridad Social. Lo primero, para hablar de Seguridad Social, sería limpiar las cuentas de la Seguridad Social. No pasa nada, además, aquí por imputarle más déficit a la Seguridad Social, porque le imputarías menos al gobierno central. El problema, al final, sigue siendo el mismo, pero por lo menos podemos hablar del tema con transparencia. La transparencia fiscal, de la que, por ejemplo, habló el profesor en Hacienda Somos Todos Cariño, ¿no? Otro libro que también recomiendo el profesor. Y pueden comprar. Que pueden comprar también, efectivamente. Y bueno, claro, esto nos da un poco una dimensión de cuál sería el problema ahora mismo. Lo siguiente que he hecho, ¿no? Mientras hablaban Carlos y Rubén y les escuchabas también, hacer algunos números de garabato de cuál sería ahora mismo el déficit del sistema si no se hubiese retirado la reforma que se introdujo entre 2012 y 2014, que no era ninguna panacea, pero que sí que estaba reduciendo el déficit contributivo del sistema. Entonces, más o menos, yo estimo que sería hoy 55.000 millones de euros menor el nivel de déficit. Esto nos da cuenta del daño que se le ha causado, el quebranto que se le ha propiciado a las cuentas públicas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero sería volver como mínimo, o sea, derogar los cambios que se han introducido para volver a ese marco, y como ese marco era imperfecto, a partir de ahí empezar las reformas. La reforma y el camino están claros cuál debían ser para cualquier persona medianamente sincera con la realidad, que es el mismo camino que han seguido más de 50 países en el mundo, que es el de capitalizar el ahorro de los ciudadanos con un sistema que se asemeje al que, por un lado, ensayó Chile y que han replicado tantos países, por otro lado, ha desarrollado con tanto éxito Australia. Pero al margen de esos ejemplos específicos, lo que hay que saber es que se puede hacer, porque la última vez que estuvo aquí el artífice de la reforma chilena, José Piñera, me decía: yo siempre que vengo aquí me dicen que no se puede hacer, y yo estoy aquí en Las Cibeles y veo que ese edificio era público y sigue siendo público, ese otro era público, sigue siendo público, y claro, toda la rotonda está llena de edificios institucionales, pero a mí me dicen que no se puede hacer. Claro que se puede hacer, y de hecho muchos países lo están haciendo. China tiene ahora mismo 50 millones de cuentas de ahorro personal en sistema de capitalización. Reino Unido, Canadá han introducido cuentas de ahorro por encima de lo que tú cotizas, de modo que todo ese ahorro que, como bien decía Carlos, hacen los españoles y que es un sobreesfuerzo muy grande, puesto que previamente han cotizado y mucho a este sistema deficitario y estructuralmente quebrado en base a los datos que hemos compartido, ese mismo ahorro podría y debería tener un tratamiento fiscal muy distinto al que tiene ahora mismo. Entonces, alguna vez hemos coqueteado con una pequeña provocación, que era la de pedir la SICAV para todos, que todos pudiésemos invertir con una condición libre de acceso a todo tipo de activos y en cuentas de ahorro que no estén tan duramente gravadas por el fisco. Pero incluso si queremos hablar del tema, tenemos que recordar, no solo con la Seguridad Social, sino con todo el sistema recaudatorio, que yo puedo recaudar 10 euros de una manera y de otra, ¿de acuerdo? Y que quizá la manera en la que estoy recaudando esos 10 euros por un lado es mucho menos dañina que la segunda, siendo dañina como es la exacción fiscal. Esa reflexión rara vez se hace en España. Hay muchos países que, ya que han asumido la situación desesperada de su sistema de pensiones, han volcado menos fiscalidad por la vía directa, es decir, menos cotizaciones, menos impuestos sobre la renta, menos impuestos sociedades, menos impuestos al ahorro, y han incrementado el peso relativo de los impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA. Entonces, esto no significa que en el neto el contribuyente está pagando más, significa que está pagando lo mismo, pero de otra manera. Entonces, partiendo de esa reflexión, yo por lo que abogaría, por dar una solución pragmática, que es lo que nos pidió el moderador, es por eso mismo. Lo primero, revertir todo lo que ha deteriorado el saldo en estos últimos años, es decir, volver al modelo que había en 2012-2014. Partiendo de ese modelo, ya tendríamos la posibilidad de ir ajustando el gasto como debe ser. Y luego, por último, una reflexión.
los actuales pensionistas están cobrando un 60% más de lo aportado. Claro, esto está empezando a generar una tensión intergeneracional que yo creo que es relevante, que no es el único parámetro en base al cual tenemos que hablar, pero que no puede ser que no reflexionemos sobre ninguno de estos aspectos a la hora, ya no solo hablar del sistema de pensiones, sino de hablar, por ejemplo, un abono transporte, ¿no? Aquí en Madrid, donde en general las cosas se han hecho muy bien, pero claro, clama al cielo, ¿no? Que una persona por estar jubilada pueda tener el abono gratuito y un trabajador en activo con dificultades para llevar a fin de mes no lo tenga. Podría dar el caso, y de hecho se darán algunos, que alguien con la pensión máxima tenga el abono a cero y alguien mileurista esté pagando los 60 euros al mes. Solo por poner un ejemplo de ello. Y bueno, yo también tengo algún libro, si quieren cómprenlo. Creo que, Rubén, querías hacer algún apunte, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante lo de la transparencia, ¿no? Que ha dicho Diego, que efectivamente las cuentas, el presupuesto de la Seguridad Social y el del Estado, pues claro, le transferimos parte al Estado, pues lleve bien las cuentas, ¿no? Llevar bien las cuentas sería también, efectivamente, empezar a informar de la deuda implícita prácticamente todos los años. Ahora mismo se informa cada 2 años con 2 años de retraso. ¿Me explico? Se informa cada 2 años con 2 años de retraso. Pero creo yo que hay a veces poco interés. Fíjense que fue un auténtico logro en un momento dado que las nóminas incorporasen el coste para la empresa. Yo habría llegado más lejos, yo habría subido los salarios hasta el coste laboral, ¿me explico? Para que el trabajador de repente viera pues, que ganaba 1000 y pico euros más, pero que en bruto, pero que en neto le quedaba lo mismo, ¿no? Y eso se podía hacer por decreto perfectamente. Y esa reforma sería una fábrica de hacer liberales, De ¿no? hacer liberales, por ejemplo. Por eso no prosperó. no lo hacen. Bien, y luego la otra es una que, sin embargo, sí está en el Pacto de Toledo y nunca se lleva a cabo, que es la de las cuentas nacionales. Y a mí esa sí que me parece muy interesante. La de las cuentas nacionales es simplemente informar a sobre todo a lo que serían las pensiones devengadas no causadas, es decir, a la gente que está en activo, de a cuánto ascienden sus derechos frente al Estado, como los calcula una compañía de seguros. Simplemente. El valor actual de sus derechos frente al Estado, usted que tiene ya 50 y tantos años, ha cotizado por el máximo, son, lo que sea, en torno a 350.000 euros. Es decir, si hubiera que cancelar las obligaciones con usted ahora, upfront, al contar son 350.000. Eso no quiere decir que el día que usted se jubile vaya a tener 500 o 600.000, ¿no? Sino que tiene un conjunto de pensión, tiene una pensión vitalicia cuyo valor actual será, pues el día que se jubile, a lo mejor $500.000. ¿Por qué no? Bueno, de hecho es lo que puede tener una persona con la pensión máxima, en torno a unos derechos frente al Estado. Y a esto que viene en el Pacto de Toledo, sin embargo, se cierran a publicarlo y a dar las órdenes a la Seguridad Social para que se publique. ¿Por qué? Porque el día que publicasen eso, cada vez que han hecho una mini reforma, que en el fondo lo que han hecho es rebajar los derechos consolidados de los futuros pensionistas, el futuro pensionista se daría cuenta. Me explico. Ya usted este año le han informado que tenía pues ya se está acercando su edad de jubilación, 300.000 euros en derechos consolidados. Que eso quiere decir que le va a quedar una pensión de 2.000. Y al año siguiente, si han hecho una reforma de las que se ha hecho en los últimos años, resulta que usted tiene 280. Usted dice, bueno, si yo tenía el año pasado 300.000, he cotizado todo el año, ¿cómo es que tengo ahora 280? Esto solo se puede dar en un sistema de capitalización si está mal invertido, o en un sistema como este, si la Seguridad Social recalcula, como hace periódicamente cada vez que hace una reforma, cuál es la pensión. Es decir, es que claro, la reforma esta que hemos hecho de pedirle 2 años más es bajar de 300 a 280.000. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, así. Y si ahora pasamos de 15 a 25, pues al año siguiente le informamos que tiene 250. Y usted dice, oye, yo cada día me tomo dinero aquí y cada año tengo menos. Porque eso se ha hecho. O sea, se ha hecho esa expropiación. ¿Se me entiende? Lo que nos ha hecho es informar. Simplemente nos informan 2 años más, en vez de 15 son 25. La única manera de que un votante medio pueda entender lo que está pasando es informarle, como se obliga a una compañía de seguros, ¿me explicó? ¿A cuánto ascienden sus derechos consolidados? ¿A cuánto? Y a eso se niegan. Es decir,
hay una... Y cuesta cero esa reforma. No, no, eso, bueno, sí, los recursos que tengan que Sí, pero los es cero. funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social y el cuerpo de actuarios del Estado, ¿vale? Y si no, que pidan ayuda a los actuarios privados, ¿vale? Ya está. Pero esa reforma, ¿a quién? Es decir, vivimos en un sistema en el que las obligaciones de información a las que estamos obligados los privados no se aplican al Estado, ¿vale? Si le pudiéramos exigir, o debiéramos exigir, de hecho yo lo exijo a veces, con muy poco éxito, ¿eh? Que nos informaran a nosotros como ellos piden que les informemos a ellos, ¿me he explicado? Pues todo sería mucho, por lo menos, ya no solo más transparente, sino que además podríamos votar con más conocimiento, ¿no? Con más conocimiento. Pero nada más, es que este tema de la transparencia, de la información, pues bueno, por motivos profesionales me conmueve. Claro, Te he tocado decir que la esas patata. cosas te conmueven. Sí, pero vamos, Bueno, pues yo creo que ha sido una manera fabulosa de terminar con mucha confianza, y es que se puede, ¿no? O sea, al final los problemas se pueden arreglar, y agradezco pues a todos los ponentes las medidas o digamos su discurso. Por cierto, tengo que decir que la experiencia es un grado, y tengo que decir que el señor profesor Rodríguez Brown me ha convencido, y es verdad, he empezado hablando de Sánchez, a lo mejor los siguientes hablan de Feijóo, con mucho acierto. Así que, en fin, tenemos 10 minutos para hacer preguntas. Si alguien quiere intervenir y hacer alguna cuestión, pues... A ver. Aquí el joven ha levantado la mano, ¿no? Bueno, yo creo que nos escuchamos. Le preguntaría... perfecto. Ya hay micrófono. Mi pregunta es si los tres ponentes piensan... Creo que sí estaba. Sí. Mi pregunta es si los tres ponentes piensan que el camino político o partidista o de llegar al Parlamento es condición necesaria para poder reformar el sistema, o si hay otras maneras para hacerlo. Por alusiones a Rubén, ¿no? Hombre, no es el único. Hay otros, lógicamente, no nos planteamos las armas. Eso no entra por lo menos en mi cabeza. A mí me parece que es un camino que no hay que intentar abandonar, me he explicado, pero no es el único. Es decir, yo creo que la sociedad obliga mucho a cambiar al sistema político. ¿Me explico? Es decir, desde fuera de la política también se incide mucho en lo político para que cambie, ¿no? Pero hay que ser, claro, muy exigente, por eso está muy bien, por ejemplo, estos foros, ¿no? Por eso está muy bien la Juan de Mayana, por eso está muy bien la institución que yo presido ahora, el Diego de Covarrubias, y para ir creando opinión, para ir incidiendo en las conciencias. Yo creo que toda esa actividad es muy importante. En España es verdad que como pensamos que todo lo debe pagar el Estado, pues la gente contribuye poco a estas instituciones. Les estoy pidiendo dinero para Juan de Mañana y el Diego de Covarrubias, por supuesto. ¿Vale? Yo no venía a vender un libro, pero bueno. ¿Vale? Te lo digo porque a veces me preguntan el Diego Covarrubias, pero recibiréis subvenciones. Y yo me quedo mirando, pero usted sabe lo que me está hablando. Que yo soy liberal, yo no acepto subvenciones, o sea, me salen salpullidos. ¿Vale? Pero bueno, dicho esto, ¿no? O sea, yo creo que hay otras vías también, no solo. Pero yo no lo abandonaría. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuajo. Eso sí lo tengo que reconocer. Yo solo he estado una vez en política y la experiencia no es agradable. Bueno, creo que tenemos Sí, posibilidad para... perdón. Si la pregunta era para los tres. Sí, para Victoria. Vamos a ver. Yo creo que por supuesto que es un terreno que hay que conviene cultivar, digamos, pero hay que tener claras las prioridades. Yo creo que esa no debe ser la primera prioridad. Dejadme que os cuente una anécdota de Hayek, a quien tuve el honor de entrevistar hace 40 años en Madrid. Y entonces le pregunté sobre su relación con Keynes.
que eran los grandes rivales, ¿no? Pero tenían amistad entre ellos. Y entonces le pregunté qué le parecía a él esa frase que tiene Keynes al final de la teoría general, que dice que lo más importante son las ideas y no los intereses, y que los políticos que hablan no saben que en realidad replican los mensajes de algún economista difunto, ¿no? Y entonces me acuerdo que se le iluminó la cara a Hayek y dijo, sí, dijo, yes, Maynard was right. O sea que el mundo de las ideas, que yo creo que es un poco lo que estaba apuntando Rubén, es un mundo que tenemos que trabajar en primer lugar y no invertir las cosas, no pensar que la política es lo primero y después vienen las ideas. Yo creo que es al revés. A mí, Paul, me gustan mucho los gobiernos de la Comunidad de Madrid que han encabezado Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso, y solo los 20 y tantos últimos años, y lo pone en el informe de hoy, han sido 144 rebajas fiscales. A un madrileño en promedio le ha supuesto 18.000 euros de ahorro. Entonces, claro que tenemos que cultivar ese frente, y por eso, pues además de presentar actos como este, pues intentamos hacer cada uno desde nuestras trincheras lo posible por llegar a quienes ejercen responsabilidades públicas. Pero como bien decía el profesor, bien decía Hayek y bien decía Keynes, cuya amistad, por cierto, está reconstruida en un libro de Wapshot que ha publicado Deusto, que se llama precisamente Hayek/Keynes, ¿no? Sí, esas ideas terminan llegando, claro que sí. Bueno, creo que ya por la hora sí que... Hay un joven que creo que quiere hacer una pregunta. La palabra el primero. Un joven activista quiere hacer una pregunta. ¿Cuáles son los 3 impuestos que más han afectado a la naturaleza? A la naturaleza. Que conteste el padre. A la humanidad. Por tu responsabilidad tiene que contestar al padre. Bien. Pues entonces, si eso es la naturaleza lo que nos pregunta, yo creo que los impuestos sobre la propiedad seguro que han hecho mucho daño, ¿no? Porque han minado la capacidad de los contribuyentes de hacer el uso más eficiente de los bienes que poseen, y eso genera el problema de contaminación del que te hablan a veces en el colegio, estoy seguro, ¿no? Cuando os enseñan la Agenda 2030 y todos estos contenidos, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible son efectivamente materia curricular, ¿no? Ese sería el primero, y por lo tanto segundo y tercero todo lo que tenga que ver con la manera en la que se le da uso a la propiedad. Entonces, aunque me ha sorprendido la pregunta, es muy buena, yo creo que sería el impuesto de sociedades y el impuesto sobre las rentas del capital, porque son los que más influyen después en la inversión. Quizá me queda la duda de si quizá el de patrimonio, ¿no? Pero son los que me han venido a mí a la cabeza. En cualquier caso, como decía el presidente estadounidense, pero parafraseándole, tenemos una receta para que funcione todo mejor, que es hacer el Estado pequeño de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, espero que hayáis disfrutado la sesión, y muchas gracias a los ponentes por esta hora larga de diálogo. Muchas gracias.